pero muy buenas noches. Bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada aquí por Diego, Alfredo, quien les habla. Le digo que desde el punto de vista periodístico se está viviendo días calientes, no solo por lo que está pasando en el Congreso de la Nación, ahora Diego va a hacer un informe al respecto, tenemos una nota preparada, sino porque desde el punto de vista político, enseguidita nomás en la columna de opinión habitual, voy a tratar de explicar por qué creo que Cristina no termina de hacerse cargo de las cosas, ni de Amado Vudú, ni de lo que pasa en Santa Cruz. Es más, ha dicho que perdieron las elecciones porque los jóvenes que consiguieron trabajo se creyeron que era por mérito propio y no por las ventajas del sistema que ella había llevado adelante. Enseguidita nomás esa columna editorial. Y además, por supuesto, la crisis del 2x1 que sigue azotando a la política argentina. En la Cámara de Diputados el día de hoy se decidió algo muy importante, lo vamos a estar contando en un ratito, pero claro, tenemos la posibilidad de conversar en un rato nada más con el fiscal Guillermo Marijuán. El fiscal Marijuán imputó a 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. No hay prácticamente antecedentes en esto, así que en un ratito el fiscal que imputó a la Corte nos va a estar explicando por qué y cómo sigue esta crisis del 2x1. Dos dirigentes políticos que cada uno piensa distinto porque uno pertenece al oficialismo. Es el doctor Luis Juez, cordobés, embajador argentino en el Ecuador. Algunos dicen que tiene aspiraciones en la provincia de Córdoba. Después vamos a hablar de ese tema y de mucho más, por supuesto. Y un opositor, peronista él, Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados, junto a Florencio Randazzo y a otros dirigentes, dicen que están dispuestos esta vez a enfrentar por lo menos electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner. Y atención, porque el final del programa requiere valentía para enfrentarse con nuestros sentimientos. Justamente está con nosotros el doctor Daniel López Rossetti, recontra querido, amigo de la casa, muy conocido y querido por todos. Y Ariel Tarico, Daniel está presentando el libro Emoción y Sentimientos. Y Ariel fue parte del experimento donde analizamos las emociones y los sentimientos. Si nos animamos, en el último bloque lo compartimos todos. Hablando de emoción y de sentimientos, por supuesto que una columna editorial puede ser compartida, criticada, todo lo que la democracia permite con apasionamiento y sin ningún tipo de dificultades. Tengo la impresión de que Cristina Fernández de Kirchner ha un poco escapado hacia Europa, se ha tomado un tiempito en búsqueda de oxígeno político y tratando de salir de una suerte de pantano en el que no termina de salir. Había una canción folclórica de los 70 que decía: de nada vale que corra, el incendio va con ella, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, no termina de resolver cuestiones realmente fundamentales. Se mueven ciertas arenas movedizas que finalmente, como suele pasar en esos lugares físicos, territoriales de arenas movedizas, mientras más se mueve, más se entierra. Digo porque los problemas más graves que está afrontando Cristina Fernández de Kirchner, en realidad han sido generados, han sido paridos por ella misma. Estoy hablando del sectarismo autoritario, por haber sido, por un lado, la mariscal de la derrota política y por otro lado, según dice el fiscal Gerardo Policita y el fiscal Ignacio Maíquez, la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado Nacional. Y estos problemas son parte de lo que Cristina hizo, o quién fue la que eligió como compañero de fórmula a Amado Vudú. Fue ella la que con su dedo bendijo a Amado Vudú. Nadie lo obligó a Cristina, miren. Ni siquiera Néstor Kirchner le sugirió que fuera Amado Vudú. Y por lo tanto hoy, cuando Amado Vudú ya es el primer vicepresidente de la nación, de la historia, que está sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público, nada impide que la mugre de la corrupción de Amado Vudú la salpique a la propia presidenta y salpique su propia mugre de corrupción. Hay que decir también que en este caso, Amado Vudú ha empezado su periplo, ha empezado su recorrido por tribunales por la más suave, la más, yo diría, entre comillas, la menos complicada de las causas. Sí, es verdad que demuestra claramente de qué estatura ética está hecho Amado Vudú, una suerte de atorrante de Estado, de malandra de Estado. Digo porque de arranque nomás ya le quiso, como dicen los chicos, chafar. Le quiso piratear a su primera esposa, el único matrimonio que tuvo, la mitad de un auto, falsificó documentos públicos, dijo que vivía en un médano, falsificó su propio domicilio, el documento nacional de identidad. Pero digo, lo esperan causas realmente importantísimas. Una de las más bizarras tiene que ver
con la fábrica de billetes, con Chicone. Está probado según el momento en que es procesado. Está probado que quiso quedarse con el 70% de la empresa Chicone luego de someterla, bueno, a un permanente asedio para tratar de comprarla a precio vil a través de sus testaferros, sus empleados en The Old Fan. Esa es Chicone, pero ni le cuento lo que ha hecho con Formosa. Estamos hablando de casi una coima de 8 millones de pesos que pagó el pueblo pobre de Formosa por la refinanciación de la deuda provincial, también que cobró la gente de The Old Fan. Ahí hay una coima de ida y una coima de vuelta, y hay un delito de arranque nomás porque un Estado provincial y un Estado nacional para refinanciar una deuda no pueden convocar a una consultora privada y sin embargo convocaron a The Old Fan, que bueno, usted ya sabe, ¿para qué lo voy a cansar con estas cosas? Pero la factura por los 7.800.000 que presentan es la factura número 003. La 001 y la 002 fueron anuladas. Es decir, que era la única factura de una empresa que jamás había asesorado a nadie y que no tenía ni siquiera empleado. Así que eso está clarito. El enriquecimiento ilícito, todos los parientes alrededor de Amado Vudú se enriquecieron. Entonces, Cristina no puede decir, yo no tengo nada que ver con Amado Vudú cuando ella fue la que lo eligió. Lo mismo con lo de Santa Cruz. La crisis de Santa Cruz es realmente terrible y Cristina y Néstor fueron los padres fundadores de ese modelo, no sé, de feudalismo, de ese modelo ladri progresista. Más de 26 años estuvieron a cargo del gobierno de la provincia de Santa Cruz para que ustedes vean las cosas que están pasando ahora. Parte de la familia en distintos estamentos han manejado la provincia de Santa Cruz y hoy no cobran los docentes, no hay clase, protestan los estatales, los judiciales, han declarado persona no grata a Cristina Fernández de Kirchner, no le permitieron salir de la casa de la propia residencia a la gobernadora Alicia Kirchner y el otro día a la propia Cristina, rodeando a los trabajadores de distintos sectores de la Casa de Gobierno. Realmente la provincia está colapsada con una deuda brutal y algo terrible, algo terrible. El tercio de la población de Santa Cruz cobra sueldo del Estado. El tercio de la población de Santa Cruz, después de 26 años de gobierno de los Kirchner, cobra sueldo del Estado y eso es lo que ha estallado como modelo. Y Cristina, por supuesto, no puede decir que no tiene nada que ver con eso. Este jueguito, ¿se acuerdan de pingüina o pingüino cuando decían esto respecto de la candidatura? Bueno, ¿me excluyo o no me excluyo? Primero, ante el sindicato docente privado dijo, yo me voy a excluir, pero cuando se armó un revuelo dentro del Frente para la Victoria, ¿por qué? Porque la llamaron los sectores más dogmáticos, más extremos, la gente de la propia Cámpora que lidera a su hijo, la gente que responde a Sabatella diciéndole, Cristina, si vos decís que te excluís, nosotros no metemos un legislador en ninguna lista. No podés de antemano decir que no vas a jugar. Salió rápidamente Máximo Kirchner a decir, no, en realidad ella se quiere excluir de esta hoguera de vanidades que es el tema de la candidatura. Y luego, en Grecia, ella dijo, no estoy a favor de ninguna exclusión, yo estoy a favor de las inclusiones. Bueno, tuvo que recular en chancleta por esto. Porque el temor a perder, el temor a participar de una elección, ya sea una elección paso o la elección finalmente para elegir senador en la provincia de Buenos Aires y diputado, le genera esta posibilidad. Por un lado, corre el riesgo, no digo de tirar por la borda lo que ella ya logró políticamente. No hay ninguna mujer en la Argentina que haya logrado semejante cosa. Electa y reelecta presidente con 12 millones de votos, 54% de los votos, jugar todo eso en la ruleta de una elección de medio tiempo, donde tal vez con suerte llega al 25%, al 30%, por ahí muchos le dicen no tenés que jugar ese prestigio y quedarte en ese lugar de 2 veces presidente de la nación, pero muchos le están diciendo, insisto, Cristina, si vos no sos candidata, nosotros no colocamos un solo legislador en la lista y están hablando básicamente los muchachos de la Cámpora. La verdad que Cristina ha hecho cosas graves en la Argentina, ha sido, como yo les planteaba, la comandante de este proceso donde hubo persecución, donde se instaló el odio, la fractura social expuesta, donde hubo fuertemente un gobierno casi cleptocrático, que no hay muchas proporciones, no hay muchos antecedentes. Desde 1983 a la fecha, sin lugar a dudas, ha sido el gobierno más autoritario y más corrupto que hemos tenido. Pero la verdad,
lo más grave que ha dejado Cristina, y en esta charla que ha tenido en Grecia, se ha desnudado su ideología, es el tema de ese facilismo paternalista. Repito, Cristina dijo que perdieron la elección, lo dijo en Grecia ahora, que perdieron la elección porque los jóvenes que encontraron trabajo durante su gobierno se creyeron que era por mérito propio y no por los beneficios y las bondades del modelo económico que ella había instalado y desarrollado. La verdad, hacía mucho que no escuchaba un concepto tan gorila de parte de Cristina, tan gorila. Subestimar y humillar al laburante, diciendo, vos no conseguiste nada. Nada de tu trabajo es por tu mérito, por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Esto te lo dio el Estado, te lo dio papá Estado, te lo dio Cristina la reina o Néstor el emperador. Tratar así a la gente, con ese paternalismo, mire, ya en los 70 era vieja esa idea jurásica de que no tiene nada que ver el mérito de la gente. Por eso estalló la Unión Soviética, entre otras cosas, por creer que todos tienen que ganar lo mismo y que no importa aquel que tiene más capacidad, aquel que le pone más esfuerzo, más innovación, y aquel, como nos enseñaron nuestros viejos y nuestros abuelos, aquel que se rompe el lomo trabajando de noche y día y aquel que se esfuerza para ser el mejor de los estudiantes, ese debe ser premiado en una sociedad porque la señal que se da realmente es una señal que el propio general Perón definió como movilidad social ascendente. No todo lo que viene de arriba, no solamente la gente tiene derechos, sino también obligaciones. La sociedad no es un viva la pepa. Y ese concepto que en muchos aspectos se vio durante el gobierno Cristina en Grecia, realmente lo desnudó totalmente. Y además expresó, evidenció argumentos falsos. Voy a tratar de desmontar algunos de esos argumentos falsos de Cristina. Primero ella dice, todos los jóvenes que consiguieron trabajo durante mi gobierno. La verdad que en el último de los gobiernos, el segundo de los gobiernos de Cristina, muchos jóvenes no consiguieron trabajo. Le diría que casi ninguno. Digo el trabajo genuino, privado, en blanco. Hubo muchos, sí, que entraron al Estado. Muchos trabajadores que el gobierno insertó a propósito en el Estado para que fueran luego, como son ahora todavía, quinta columnistas, saboteadores de los gobiernos y que con el financiamiento que le da el sueldo que pagamos todos los argentinos puedan dedicarse a la militancia básicamente en la cámpora. Así que ese es un argumento falso, el hecho de combatir la cultura del esfuerzo y del trabajo y creer, quitarle mérito. Mire, me hizo acordar, ¿se acuerda cuando en Harvard dijo, bueno, esto no es la matanza, chicos? Son esos momentos donde Cristina levanta un poquito el tono, se saca la careta y muestra su verdadera ideología que, al revés de lo que mucha gente cree, es profundamente reaccionaria, profundamente reaccionaria. La verdad que uno piensa que en Cristina, al creer que perdió por eso además, que perdió por eso la elección, es porque no quiere ver cuáles han sido los motivos del fracaso, porque la gran responsable, insisto, mariscal de la derrota, como decía Perón, fue la propia Cristina. Te doy algunos detalles que Cristina no quiere mirar, pero hubo 13 millones de personas que votaron en la segunda vuelta a Mauricio Macri, básicamente porque estaban hartos del maltrato al que se sometía a cualquier voz opositora, a los periodistas independientes, a cualquier sector de la sociedad que quería expresar un pensamiento distinto, porque hubo un hartazgo de la sociedad que vio de qué manera se enriquecían muchos funcionarios, como el caso de Amado Udú, como el caso de Ricardo Jaime, como el caso de Lázaro Báez, varios de ellos ya están presos, mientras en el pueblo, sobre todo en los últimos 4 años, hubo un estancamiento económico y una falta de trabajo realmente importante. 13 millones de personas votaron a Mauricio Macri, no porque los jóvenes creyeron que habían conseguido trabajo por su propio mérito. Lo votaron porque se ocultó la inflación cuando la inflación era una de las 3 más altas del mundo. Cuando Axel Kicillof dijo que no querían medir la pobreza porque era estigmatizante. Por ese tipo de cosas perdió la elección el Frente para la Victoria. Básicamente porque el candidato fue Daniel Scioli, que no tuvo ni siquiera la mínima personalidad de decirle, Cristina, déjame colocar al vice, por lo menos. Y ahí estuvo casi como un comisario político, Carlos Zanini, soplándole la nuca a Daniel Scioli y vaciándolo de la mínima, insisto, personalidad que debe tener alguien que se propone para gobernar la nación. Fue ella, justo aquí está Julián Domínguez, no lo quiero involucrar con este comentario, pero digo, fue ella la que tomó la decisión de que tal vez uno de los dirigentes con peor imagen de la Argentina,
Aníbal Fernández, un hombre combatido hasta por la propia Iglesia Católica. Fue ella la que decidió que fuera de candidato y que representara los colores del Frente para la Victoria en una derrota, yo diría, y en una actuación y en una imagen negativa, solo comparable con Arminio Iglesias, por ejemplo, pero fue Cristina la que impulsó eso. Digo, la que llenó de dirigentes de la cámpora las listas y desplazó a muchos dirigentes peronistas del peronismo tradicional que tienen trabajo territorial, que seguramente en algunos casos eran más representativos que los hombres de la cámpora, aunque no tan fieles o tan verticalistas a su liderazgo. Eso también lo hizo Cristina. Miren, Cristina perdió la elección, el Frente para la Victoria perdió la elección, entre todas estas cosas, porque básicamente Fernando Enrique Cardoso dijo en su momento, más de 3 periodos es monarquía. Y eso también fue generando un hastío en mucha gente. La elección la perdieron porque en un momento se rodeó la presidenta en ese momento por la figura que más rechazo producen en los sectores moderados y prudentes de la sociedad. Estoy pensando en Eve de Bonafini, estoy pensando en Luis de Lía, estoy pensando, bueno, lo que pasó, el hecho de aliarse y asociarse a los países más complicados y más repudiados del mundo. Hablo de Venezuela, hablo de Irán. Ese frente para la derrota que finalmente logra armar Cristina genera que hay un sector del Partido Justicialista que hoy no la quiere llevar como candidata. Saben y son conscientes que es una buena candidata en el conurbano en la provincia de Buenos Aires, que tiene una intención de voto importante, pero que el rechazo que produce en el resto de la sociedad realmente es muy alto. Cristina ofrece más de lo mismo, ofrece cero autocrítica y una mirada muy conspirativa. Todo lo malo lo hicieron los demás, todo lo bueno lo hizo ella, con esa altanería se maneja. Por eso huye hacia adelante, pero está en el medio de un pantano. Le doy mi palabra. Muy bien, y lo anticipábamos al comienzo de este programa. Vamos a estar tratando, por supuesto, uno de los temas del día que tiene que ver con la crisis por el 2x1. Tenemos placas para explicarlo porque, por supuesto, es un tema complejo, pero es un tema que está movilizando a toda la política argentina. Todos quieren que deje de funcionar el 2x1. Este es el título que le hemos puesto a esto. Ustedes fíjense ahí, ¿no? Los jueces Hayton de Lonasco, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati declararon aplicable la ley 24.390, que estaba derogada desde el año 2001, conocida como 2x1 para delitos de lesa humanidad. Esto es lo que pasó justamente hace algunos días. Y generó muchísima repercusión, muchísimos cuestionamientos, hubo de todo, presentaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo 4 presentaciones, algunas hechas por un constitucionalista, otras hechas por una legisladora, incluso de Cambiemos, y también el masismo. Bueno, una de las repercusiones fue la denuncia penal que el legislador porteño Marcelo Parrilli hizo ante la justicia federal. Esa causa cayó en la Fiscalía de Guillermo Marijuán y en el juzgado del doctor Daniel Rafecas. Y hoy por la mañana, contra lo que se esperaba, lo veíamos recién en la placa, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a los 3 jueces de la Corte por el delito de prevaricato. El delito de prevaricato es un delito que únicamente pueden cometer jueces, únicamente lo pueden cometer los magistrados, porque el delito de prevaricato ocurre cuando se falla en contra de la legislación. Sorprendió mucho esta decisión del fiscal Guillermo Marijuán de imputar a 3 ministros de la Corte y faltaba la palabra de Guillermo Marijuán, que está justamente eligiendo TN para explicarnos lo que ha decidido el día de hoy. Doctor Marijuán, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Queríamos consultarlo justamente por el revuelo que ha generado su decisión. En este momento hay 3 jueces del máximo tribunal imputados por prevaricato. ¿Nos puede explicar por qué tomó esta decisión? Bueno, mire, existe una denuncia penal, como usted bien describía, frente a esta situación que se plantea por parte del denunciante en cuanto a que se han dejado de observar normas fundamentales que impiden la aplicación de todo este tipo de beneficios a quienes fueron condenados por genocidio. El fiscal, cualquier fiscal, ante una denuncia tiene distintas opciones al inicio de la investigación, que es impulsar la acción penal para que justamente se dé inicio a la instrucción de un sumario, declararse incompetente o desestimar una denuncia. Y bueno, yo me incliné por la primera postura, que es
abrir e investigar qué es lo que ha sucedido y si ese fallo realmente pudo haber doblegado las normas que debieron aplicarse y con ello poder haberse incurrido en algún ilícito penal. Pero bueno, estamos en una etapa inicial. Evidentemente los magistrados que firmaron ese fallo son los imputados, porque no hay otra manera de presentarlos en el proceso, y la Fiscalía siempre ha actuado de la misma manera. Es decir, no hemos tenido un comportamiento distinto en otras situaciones, sino que hemos individualizado concretamente a las personas que resultan imputadas en cada uno de los sumarios en que hemos intervenido. Ahora, doctor, es muy importante esta imputación que usted hace, porque la pena que se aplica en este caso, que se aplicaría obviamente si eventualmente se los encuentra responsables del prevaricato, es primero multas a nivel económico, que son multas relativamente baratas, bajas, pero sí lo grave es que puede incluso sancionarse con la inhabilitación perpetua para un juez que comete prevaricato. Bueno, usted está haciendo referencia a algo que podría eventualmente suceder en un proceso que recién se inicia, es decir, por supuesto, en el caso de que el juez también interprete que es necesaria una investigación, porque podría hasta adoptar una postura totalmente distinta con el dictado de un sobreseimiento, por ejemplo, cuando ya esté instalada la acción. Estamos recién en los inicios de la causa y bueno, veremos qué pruebas podemos colectar, qué interpretaciones tenemos que realizar de lo que es y las valoraciones que tenemos que hacer, mejor dicho, de las pruebas que tenemos a la vista y justamente de ese fallo. Pero ya le digo, se ha iniciado un proceso, no es que podamos hablar eventualmente de una condena, sino que estamos recién iniciando un proceso y también quienes resultan imputados, si el proceso, como le decía, toma el impulso y el inicio que yo he propuesto, tendrán el más amplio derecho a hacer los descargos y a ser oídos como corresponde. Doctor Marijuán, estuve consultando con algunos especialistas en el tema, porque obviamente yo no lo soy, y me decían que no hay demasiados antecedentes, que es bastante inédito que usted haya impulsado esta situación, donde se está acusando a jueces de un probable delito producto de un fallo, no de haber cometido un delito, sino producto de un fallo y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué mirada tiene usted eso? ¿Qué antecedentes hay al respecto? Bueno, mire, es cierto que existen muchos antecedentes en donde pueden haberse denunciado magistrados por una parte que no considera acertada la decisión que ha tomado el magistrado y que muchas veces no ha prosperado ese tipo de procesos, diciendo que la valoración que hizo el magistrado puede ser distinta a la que pretendía la parte. En este caso, yo he entendido, y por eso he impulsado la acción penal, de que nos encontramos ante otro supuesto, ¿no? Que entiendo yo que no hay lugar a dudas de que los beneficios de para los beneficios estos procesales, que también nunca me han parecido absolutamente correctos, correspondan justamente a los genocidas, ¿no? Así que pero bueno, es una materia de debate, y que no existan precedentes no quiere decir de que el delito está derogado, ¿no? Así que en definitiva, les reitero, tengo hacia esos magistrados y hacia ese tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo respeto, y me he tratado de manejar profesionalmente en lo que considero que en este momento debe hacer un fiscal federal. ¿Cómo sigue esto, doctor? Ahora el juez Daniel Rafecas va a tener que decidir sobre este pedido de imputación que hizo usted. No decidir, pero el juez puede adoptar distintas posturas. Puede dictar un sobreseimiento porque no considera que deba seguirse adelante con el proceso. Ya no lo puede desestimar, porque la desestimación solo es instancia del fiscal, que es el titular de la acción penal. Correcto. Con lo cual tendría que adoptar una decisión sobre el fondo. Puede delegar la causa en la Fiscalía para que nosotros hagamos la instrucción, o bien puede quedarse con ese sumario y colectar las pruebas él por su cuenta. Así que veremos cuál es la decisión.
¿Le costó tomar esta decisión, doctor? Porque imagino que no es algo de todos los días tener que referirse a los jefes, a la Corte Suprema, ¿no? A los jueces más importantes de la Argentina. He estado en otras situaciones similares, inclusive con procuradores, y no es sencillo, pero bueno, es nuestro trabajo y estamos para eso, para investigar y nada, lamento que tengamos que tener todo este tipo de sumarios, pero bueno, existen. Bueno. Gracias, doctor Marijuán, por la comunicación. Ha sido muy amable. No, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, hay que decir que acaban de decir, bueno, la Cámara de Diputados justamente se le dio media sanción a la decisión de que no sea aplicable el 2x1 en delitos vinculados a genocidio, delitos vinculados a lesa humanidad. En las próximas horas se trataría en el Senado también y se aprobaría esta sanción. Bueno, hubo hoy muchísimo revuelo con este tema, ¿no? Y qué tema político que el gobierno ha recibido, ¿no? Al principio, sectores de derechos humanos lo acusaban al propio gobierno de Mauricio Macri de haber impulsado esto. Luego salieron rápidamente tanto el jefe de gabinete, María Eugenia Vidal, el propio ministro de Justicia, así que de ninguna manera que no están de acuerdo con el 2x1 y mucho menos para los genocidas, pero bueno, de todas maneras se le ha generado una dificultad que tiene que estar lidiando en el Congreso. Primero, buenas noches, el señor es juez de apellido, pero abogado de profesión, así que es interesante escucharlo en ese rubro, y además oficialista, obviamente. A ver, ¿por dónde empezar? O sea, el fallo de la Corte es arbitrario, injusto, irracional, desubicado, abre una herida en un tema que en esto hay absoluto consenso en la Argentina. Ahora, con todo respeto, yo tengo casi 30 años de abogado penalista, creo que se equivoca el doctor Marijuán. No existe el prevaricato como figura culposa. Yo puedo decir que los ministros de la Corte aplicaron una interpretación incorrecta, pero lo pueden haber hecho siempre a título de culpa, no a título de dolo. El prevaricato no admite otra figura que no sea el dolo. O sea, la intención. Claro, yo creo que se ha equivocado de acá a la China, Marijuán. No quiero desviar el eje, porque yo digo que me estoy volviendo a Córdoba porque mañana vamos a participar en la marcha, hemos repudiado la decisión de la Corte, pero quiero decir que me parece que persigue, y lo digo con todo respeto hacia la figura del doctor Marijuán, alguna exposición pública, porque técnicamente es horrible, es tan horrible como el fallo de la Corte, ¿no? Ahora, ¿usted el cree prevaricato es el artículo 269 del Código Penal y es una figura estrictamente dolosa. Ahora, doctor, recién mi viejo le preguntaba justamente por la posición del gobierno de Cambiemos, ¿no? Del presidente Mauricio Macri, las primeras declaraciones del secretario de Claudio Abruj diciendo que se respetaba el fallo, después el ministro de Justicia Germán Garabano diciendo, términos muy parecidos a lo que usted dijo recién, diciendo que no le gustaba el fallo, que lo iban a respetar pero que no le gustaba. ¿Usted cree que esta decisión de la Corte va en sintonía con lo que quiere el gobierno de Mauricio Macri o no? No, para nada. Esto lo he hablado, lo hemos charlado. Para nada. Este es un gobierno que va a respetar a la justicia. O sea, a ver, si a alguien se le ocurre que nosotros vamos a hacer lo que hacía el kirchnerismo, vamos a atropellar, vamos a maltratar a los magistrados porque piensan distinto a nosotros, porque fallan distinto a lo que pensamos, vamos a decir con claridad, no compartimos para nada. Tenemos una visión clara, entendemos que... Pero aparte los hechos nos acompañan, lo acabas de decir vos, Dieguito, recién en la Cámara de Diputados, todos nuestros diputados por un proyecto presentado inclusive por la autoría de legisladores de Cambiemos, y mañana el Senado lo va a ratificar, o sea, solamente una mente alocada puede ver alguna intencionalidad política. La verdad, repudiamos el fallo de la Corte porque nos parece arbitrario, nos parece una locura, nos parece que hay una interpretación caprichosa y se ha corrido de una jurisprudencia que la Corte había fijado durante un montón de temas y abre una brecha de dolor en la Argentina que todavía no ha cicatrizado. Ahora, asignarle alguna responsabilidad política al gobierno es una locura. Ahora, no vamos a maltratar a los ministros de la Corte, no le vamos a faltar el respeto, no los vamos a azuzar, no los vamos a incomodar diciéndole que opinen como tengan que opinar y seguramente los mecanismos que tiene la democracia permitirá. Esto es un cambio sustantivo. Esto hace 1 año y medio atrás era impensado. Las cosas que se estarían diciendo, nosotros lo decimos con claridad. Este fallo no lo compartimos de ninguna manera. Nos parece una barra basada jurídica, nos parece que se han equivocado y me parece que están aplicando, porque hay interpretaciones del derecho. Nosotros aplicarle el 2x1 a delitos que son de lesa humanidad, que por esa característica son absolutamente imprescriptibles, una característica liviana como la ley del 2x1 que se aplicó del 94 al 2001,
nos parece una barbaridad, nos parece que es un precedente complicado. Pero de ahí... Además, en el caso Muiña, el delito fue cometido antes de que se llevara adelante la ley del 2x1 y fue encima encarcelado después que se derogara. O sea, si había algún otro elemento más, en el caso específico, también... La perpetración del delito, el juzgamiento del delito, la detención y la condena, las 4 cosas ocurrieron fuera del periodo 1994-2001, que es cuando regía el 2x1. Bueno, entonces ahí va la pregunta y ya es política, doctor juez. ¿Por qué? ¿Por qué estos 3 hombres de la justicia, que son gente proba, con fama de gente muy honesta, conozco al doctor Rosati, tuvo un gesto muy importante en su momento de irse del gobierno de Néstor Kirchner, que era el ministro de Justicia, porque no quiso participar de una coima? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué pasó? Yo creo, de ellos, la verdad que no los conozco uno los conoce por la actividad profesional, son tipos probos, son tipos honestos, son tipos de honestidad intelectual probada y corroborada. A mí lo que me asusta es el cambio de opinión de Nolasco con este tema. O sea, porque claro, ella ha cambiado una jurisprudencia pacífica que tenía en la Corte. Y ahí, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo para que Hayton de Nolasco cambie una opinión distinta a la que en algún momento la Corte había fijado? Los otros probablemente hayan venido con ese pensamiento y ahora la primera vez que le toca despedirse, claro, este es el pensamiento que tenían ellos y uno lo conoce a partir de que terminan fallando. A mí, la verdad, no pasó nada en la Argentina. Los juicios contra... los juicios de estos delitos contra la lesa humanidad se están sustanciando, hay un montón de procesos abiertos. En Córdoba, se imagina el estrépito que ha causado esto. Esto permitiría hoy esta interpretación así absurda de que 69 represores pudieran recuperar su libertad, que el que estaría en condiciones de plantear eso sería el mismísimo Menéndez, quien fue quien llevó adelante todo el aparato represivo en la provincia de Córdoba. O sea, la verdad que aparte, digo, más allá de lo desubicado, habla del nivel de... Viven en un termo. Los magistrados también tienen que tener un cable a tierra, tienen que saber que una decisión de esta característica va a causar un estrépito absoluto. No hace falta que nosotros tengamos operadores en la justicia, como había en otra época, porque en este gobierno no lo va a ver, no va a encontrar que alguien le vaya a golpear la puerta, que el ministro de Justicia le vaya a sugerir cómo tienen que fallar, pero tienen que tener un rapto de sinceridad, de raciocinio, salir de ese luminagro en el que están metidos, darse cuenta que una cosa de esta va a causar un estrépito como el que ha causado, en el que... acá ya no es un problema ideológico, acá estamos todos los tipos que hemos sufrido, todos generaciones completas que han sufrido el tema de la dictadura militar, en este tema lo han repudiado con una energía, y salvo algún especulador que pueda asignar a este tema con alguna mirada muy mezquina, alguna cuestión política, pero la verdad que deberían los magistrados darse cuenta que han generado un estrépito increíble, y yo estoy convencido que mañana con la sanción definitiva de esta ley, donde va a aclarar cómo debe ser interpretado, cómo debía haberse interpretado y cuál es el alcance que tenía la ley esta que fue derogada en el 2001, creo que el tema va a quedar como un mal recuerdo y que nada de esto puede prosperar y que todos los planteos que se están formulando en distintas sedes con algunos genocidas seguramente van a quedar en la nada. Pero la verdad que han causado un estrépito importante. ¿Está opinando usted? ¿Opinó el ministro Garabano? ¿Opinó el ministro Abruz también? ¿Opinó Marcos Peña, jefe de gabinete? ¿María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal, también muy contundente en las últimas horas. ¿Cree que debería opinar Mauricio Macri también sobre este tema? Yo, la verdad que el presidente tiene ministros y responsables que opinan por temas que... Pero seguramente que si en algún momento se le pone el micrófono al presidente, va a opinar en sintonía de lo que estamos diciendo acá, de lo que ha dicho su ministro de Justicia, de lo que ha dicho el jefe de gabinete. O sea, también esto tiene que ver con un estilo distinto. La República también presupone que para eso uno tiene funcionarios, para eso tiene tipos específicos que hablan y opinan de los temas que son de estricta materia. Ahora yo estoy convencido que el presidente opina exactamente lo que estamos diciendo acá. Este tema es una barrabasada jurídica muy mal planteada, con un desatino absoluto que ha causado un estupor. Y seguramente el presidente debe opinar exactamente igual lo que estoy diciendo yo, lo que ha dicho el jefe de gabinete, lo que ha dicho el ministro de Justicia. Embajador Cuando juez, tenga la oportunidad seguramente así lo va a manifestar. Embajador juez, la anterior vez que vino a este programa, usted manifestó de alguna manera, con bastante frontalidad como es habitual, que lo veía el gobierno con cierta tibieza en algunos temas, un poco a la defensiva. Ha cambiado. Yo por lo menos opino que el gobierno se puede poner un eje en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del presidente Macri, del famoso Marcos Peña, háganse cargo, pero hubo una situación que demostró que hubo un cambio de actitud. ¿Eso lo conforma? ¿Ve esta parte del gobierno, esta segunda parte, mejor que la anterior? ¿Y cómo cree que lo ve la gente? No, yo entiendo que la gente
yo no voy a moverme de lo que he planteado históricamente. Creo que hubo una percepción equivocada y una comunicación errónea de lo que habíamos recibido. Creo que hubo un exceso de confianza. Cuando uno tiene la percepción errónea de lo que recibe, transmite erróneamente un entusiasmo que hace que la cosa, uno cree que puede recuperarse más rápido. Y está claro que cuando te dejan un país en ruina, por eso Cristina está tan cómoda en Atenas, porque ha ido a ver la ruina de Atenas y ella se siente cómoda porque es lo más parecido a lo que dejó en Argentina. Entonces, obviamente había que contarle a los argentinos que nosotros estábamos viviendo en el Partenón. No teníamos techo, no habían choreado las aberturas. Esa es la Argentina que nos dejaron. Entonces, uno tenía una percepción que los problemas los íbamos a resolver mucho más rápido y eso genera una angustia, una ansiedad, un entusiasmo de la gente que cuando no se empieza a concretar, obviamente que la gente se pone, tiene todo el derecho del mundo a encolerizarse. Siento que el gobierno ha tomado un protagonismo importante, lo veo a la distancia porque el hecho de ser embajador te permite mirar con una mirada mucho más objetiva la cuestión. Siento que el gobierno ha tomado la rienda, siento que hay situaciones que se van explicando. He estado recorriendo el fin de semana la provincia de Córdoba, estuvimos en Belleville. Obviamente que algunas cosas ya se empiezan a ver con otra... la obra pública empieza a tener alguna cuestión obviamente que nos hubiese encantado, a mí en lo personal, siendo lo temperamental que soy, me hubiese encantado que los problemas de la Argentina los pudiéramos haber encauzado en el primer o en el segundo semestre. Está claro que la profundidad de la crisis no nos ha permitido esto, pero sí, comparto que hay otra mirada, que hay otra posibilidad. También creo que uno ha intentado este año y medio tener alguna conducta, venimos de tantos latigazos, de tanto maltrato, donde uno ha querido tener una conducta prudente y la verdad que hubo una época que uno veía desde Ecuador donde parecía que te llevaban puesto por cualquier cosa, lo mismo tipo que parecía que la Argentina era un caos, entonces no estábamos tan mal y hoy tampoco estamos tan bien, pero pareciera que, bueno, también se ha querido, también con el cambio también tiene que ver con otro estilo. O sea, no hace falta que levantemos la voz, ni que zamarrimos a nadie, ni que estemos censurando el periodismo, ni que maltratemos a los jueces porque no compartimos sus opiniones. También esto tiene que ver. Lo que pasa es que, bueno, nos hemos acostumbrado durante 12 años a una Argentina donde el que grita, el que no llora no mama, el que no patalea, el que manda es el que levanta la voz, el que zamarrea. Y la verdad que hay otro estilo, hay otra cosa y que la gente de a poco va entendiendo que también tiene que ver con el cambio, ¿no? ¿Qué se juega en octubre, en las elecciones de octubre? No, yo soy de los que creo que nosotros en octubre tenemos la gente tiene que saber. O es más de lo mismo o nos animamos a iniciar un cambio en serio. Yo lo digo con claridad, yo no le bajo el precio. Las elecciones de medio término son importantes, lo han sido siempre en la Argentina. Lo han sido siempre. Las elecciones de medio término te pueden ayudar a ratificar un rumbo o te pueden llevar de vuelta a la bancarrota. O sea, la pelea sigue siendo, la pelea política, claro, ¿contra el kirchnerismo? La pelea sigue siendo con un modelo de Argentina que la sometió, que la arrodilló, que la humilló. Esta es la realidad, lo cierto y lo concreto. O sea, en un año y 10 meses vos tenés que rendir un examen complicado, complejo, jodido, que si lo aprobás te da la posibilidad de terminar los próximos 2 años con un envión importante y plantarte y proyectar algunas cuestiones. Que si se te complica, le pasó a la de la Rúa, le pasó a Alfonsín, le pasó al mismísimo kirchnerismo, después se alcanzó a recomponer por algunos factores históricos que no vienen al caso mencionar, pero las elecciones de medio término no hay que subestimarlas, son elecciones importantes, son elecciones donde uno tiene que ratificar el rumbo y donde la gente tiene que saber que después no te puede exigir los últimos 2 años lo que no fue capaz de darte de crédito en octubre, así que yo le asigno una especial importancia, ¿no? ¿Y cuál es el rol que va a jugar usted en octubre en las elecciones en Córdoba, en las elecciones de medio tiempo? Y si tiene, bueno, pensado en su, digamos, proyecto político, algo más, por ejemplo, presentarse como candidato a gobernador en el 2019 de la provincia de Córdoba. ¿Qué está pensando, qué está proyectando hacia el futuro? Recién lo escuchaba cuando usted decía que un amigo de la Sota, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, le decía que más de 3 mandatos es una monarquía. Nosotros ya vamos para 20 años. Córdoba, ¿no? No estoy hablando de una provincia y sin ofender a nadie, no estoy hablando de Formosa. Córdoba, ya vamos para en el 2019, vamos a tener 20 años donde 2 tipos de la Sota y Schiaretti y un mismo partido político van a haber gobernado la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba de las campanas, la Córdoba de la reforma universitaria. La verdad que es una locura, o sea, se empiezan a agotar los procesos, así que esto se lo he dicho claramente al presidente, se lo he dicho al jefe de gabinete, en el 2019 claramente nosotros vamos a intentar cambiar la Córdoba que yo quiero. Mis hijos tienen 20 años. Alfredo, y no conocen otra cosa que no sea de la Sota y Schiaretti, no porque el padre no haya puesto huevo, ¿no? Pero el tema del presidente, el presidente Macri tiene una relación, yo le diría, no solamente institucional con Schiaretti, una relación muy personal buena, de mucho afecto, y hay mucha coincidencia en cuanto a cuál es el rumbo que debe tomar la Argentina. Los he visto juntos, cómo se tratan, Bien, no va a ser fácil. Yo tengo mi hijo en Córdoba, tengo mi familia en Córdoba, tengo mis amigos en Córdoba, tengo mi afecto en Córdoba y mi provincia merece
reconociéndole a Schiaretti de la Sota todo el aporte que pueden haber hecho. La verdad que nadie se puede perpetuar en el poder porque no creo que lo que uno no haya hecho en 20 años lo va a poder hacer en 24. Creo que hay un ciclo que se va a agotar inexorablemente, pero tampoco vamos a heredar, si nos sentamos a tomar mate en el patio de la casa o pelamos el Fernet y esperamos que de la Sota y Schiaretti se retiren de viejito y a ver si nosotros podemos hacer algo. Nosotros lo estamos planteando 2 años y medio antes, vamos a disputar la provincia de Córdoba, creemos que Córdoba se merece un destino distinto. Y en octubre vamos a hacer lo que el gobierno nos diga. Yo le he dicho claramente al presidente, me siento extremadamente honrado siendo embajador, representando los intereses de mi país. Pero la verdad que yo soy más un soldado de trinchera que de desfile, así que me siento más cómodo en los lugares donde está el quilombo, donde está la pelea, así que si el presidente decide y cuando él decida, seguramente me gustaría estar en algún lugar donde pueda disputar, donde podamos pelear, donde podamos plantear, donde podamos poner toda la pasión. El trabajo del embajador es un tema extremadamente cómodo, lo digo con mucho respeto, ¿no? La tarea diplomática, una tarea extremadamente cómoda. Pero no sé si a los 53 años uno puede estar tan cómodo. La verdad que por ahí uno siente que está demasiado cómodo en una Argentina que está incómoda. Así que no me parece justo que uno pueda vivir con semejante comodidad cuando el resto de la Argentina la pelea, cuando uno la ve. Entonces también le he dicho al presidente, cuando él determine, él es el técnico, no voy a tener ninguna conducta individual. En octubre voy a acompañar la lista que Cambiemos tenga en Córdoba. Vamos a trabajar seguramente en el marco que pueda con mi actividad como embajador. Hoy ratificamos que el presidente va a estar el 24 de mayo en la asunción de la nueva autoridad ecuatoriana y ese mismo día vamos a tener una asamblea de presidentes para la nueva autoridad de UNASUR, así que hay una actividad diplomática importante que se está llevando adelante en Ecuador, pero seguramente si el presidente lo plantea y así lo plantea el jefe de gabinete, seguramente en algún momento estaremos en algún lugar peleando, discutiendo, ayudando y acompañando con mayor proximidad, ¿no? Obviamente no es su pelea, porque su pelea está claramente en Córdoba, pero ¿cómo ve el escenario, las posibilidades de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que tiene también una vital importancia en octubre? Y claro que es complejo. Es muy difícil cuando vos tenés una gobernadora que concita semejante nivel de adhesión, pero tenés una elección de medio término donde vos sabés que es complicado el escenario de Buenos Aires. Nosotros, le voy a contar, ustedes son también cordobeses, por lo menos Alfredo. Uno mira siempre el país a partir de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y uno dice, pucha, ¿cómo puede ser que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es en definitiva lo que termina marcando el rumbo de la Argentina? Por supuesto que entendemos que la elección de la provincia de Buenos Aires es una elección dirimente, una elección importante, una elección que seguramente va a marcar el rumbo. Y justo encuentra una gobernadora que después de muchísimos años está con una terrible gana de cambiar la realidad, porque si logra cambiar la realidad de la provincia de Buenos Aires, va a cambiar la realidad de este país. Esta es la realidad de la milanesa, porque muchas veces la provincia de Buenos Aires termina agarrando de las patas al resto de la provincia y cuesta sacar a flote el país. Pero bueno, obviamente hay una elección compleja, complicada, y yo la verdad que entiendo que ahí va a estar la madre de las batallas, ¿no? Seguramente va a ser así. Bueno, doctor Juez, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A la Casa de los Leucos. Hay definiciones bastante fuertes, obviamente, seguramente van a estar en las páginas de TN. La primera que tiene que ver con, la posición clara de repudio absoluto a lo que ha hecho la Corte Suprema, pero también la crítica respecto de lo que el doctor Guillermo Marijuán ha llevado adelante imputando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y esta definición, creo que no la había dicho antes, que va a presentarse o que va a tratar de dar la batalla para ser gobernadora en la provincia de Córdoba en el año 2019. Muy amable y muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya está Julián Domínguez, fue presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre histórico del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Dicen que él, Florencio Randazzo y varios más están dispuestos a dar la batalla dentro del peronismo, al Frente para la Victoria, donde sea, para iniciar un peronismo nuevo sin Cristina o por lo menos tratar de disputar el liderazgo en ese lugar. Vamos a hablar enseguida con ellos y por supuesto el doctor López Rossetti y Ariel Tarico. Vamos a hablar del libro de López Rossetti, de las emociones, y cuál fue el rol que jugó en ese ejercicio de libro con López Rossetti, Ariel Tarico, nuestro compañero de aquí de TN. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Julián Domínguez. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,
Fui duro en mi columna, obviamente, como suelo ser habitualmente. Vos hablabas y él anotaba. Anotaba. Yo lo veía, vos hablabas y él anotaba, así que... Bueno, por supuesto, la posibilidad de que con toda libertad diga lo que me piensa. imaginaba, me gustaría ser Messi, ¿viste? Para encontrar un hueco por donde entrar. A ver, yo estoy convencido que hoy tenemos que discutir la Argentina actual. Para nosotros, cuando te digo nosotros, te hablo de los compañeros que estamos formando parte del espacio que lidera Florencio Randazzo. El problema no es Cristina, el problema son las decisiones de la política económica del gobierno de Macri. También debo decirte que muchas cosas o muchas caracterizaciones o muchos resultados no lo comparto, pero celebro el derecho de poder decirnos, mirándonos a los ojos como argentinos, tengo una mirada diferente y yo valoro que tu mirada y mi mirada puedan servir para construir un escenario compartido. Y me parece que es tiempo de dejar una Argentina, y todos debemos hacer este esfuerzo, donde nos acusemos o nos juzguemos a las personas. Me parece que es tiempo de hablar de las ideas, de los sueños, de los resultados, de la política económica. Y nosotros vamos a poner el empeño de hacer nuestra contribución en función de los resultados de la gestión del gobierno. Lo hemos planteado. Muchas veces me han preguntado el año pasado, ¿ustedes están dispuestos a competir si se presenta Cristina o no? Nosotros tenemos la decisión de presentar nuestra propuesta de cara a la sociedad. Primero porque no es una interna. No es una interna, son las elecciones paso, donde la gente tiene que elegir quién quiere que lo represente en cada partido político. Seguro, sí, son primarias abiertas. Son primarias abiertas. Entonces, es de cara a la sociedad. Nosotros no queremos que sean los dirigentes que elijan a los dirigentes. No queremos convertirnos, como lo enunciaba, en una oligarquía política. Que la gente elija democráticamente quiénes quieren que representen al peronismo, el Frente para la Victoria, quiénes son los hombres y las mujeres que quieren que lo represente. Y esta es nuestra visión, nuestro sentido y es nuestra propuesta de cara a la sociedad. Y además yo creo que después de 34 años de democracia, la tarea es hacer síntesis, rescatar las cosas positivas que nos pasaron como sociedad y tratar de corregir los errores que nosotros hemos cometido. Y está claro que nosotros, en materia política, hemos cometido errores que no nos han permitido construirnos en una nueva mayoría para los argentinos. ¿Qué errores? Porque Cristina no reconoce ninguno. De hecho, lo acaba de decir en su gira por Grecia. Fue un gobierno yo te hablo de mí mismo, ideal. yo no puedo ser exégeta, pero el principal error fue político. Vos fijate que en el 2015, el año tan denostado, la Argentina terminó creciendo 2.6 en su Producto Bruto Interno. Y se generaron, yo disiento la información, se generaron 500.000 puestos de empleo privado. Entonces, evidentemente, con resultado, una Argentina desendeudada. Una Argentina desendeudada. Sí, eso sí. Cualquier administración que uno le delega a un gerente de una empresa, ¿qué mira uno? ¿Está endeudado o no está endeudado? La Argentina no estaba endeudada. Por una visión que teníamos del mundo y porque veíamos que uno de los grandes problemas que tienen las naciones es caer en el sistema financiero, donde se generan obligaciones que son incumplibles. Y hoy nuestra preocupación central es que el gobierno se ha endeudado en 80.000 millones de dólares y no ha crecido su capacidad de producir. Pero yo le pregunté por los errores y usted me está contando las virtudes. Pero te digo, te digo estas cosas que hicimos. Y los errores fue no comunicar esto. Los errores fue pelearnos con los argentinos que hacían el principal esfuerzo para construir una sociedad más igualitaria. ¿Pero usted no cree que Cristina dejó el país en una situación de crisis muy compleja y que parte de la dificultad que se están viviendo hoy es justamente porque se está saliendo de una maraña económica, social tremendamente complicada? No, y además con altos niveles de pobreza, Pensemos con altos juntos. niveles de inflación. Pensemos juntos. Altos niveles Pensemos de juntos. pobreza e inflación. Pensemos juntos, mira. Los altos niveles, obviamente los niveles de pobreza son muy altos, fueron muy altos, pero también si hacemos un análisis de serie histórica, veníamos del 53% del 2001. Es decir, obviamente el 30% o el 29, 28 o la cifra pero que quiera. Pero del 2001 pasaron 14 años, Julián. Y claro, pero vos no te olvides que tenés una crisis financiera que la Argentina no podía crecer, pero no te olvides que duplicaste tu Producto Bruto Interno como nación. Algún mérito hay. Pasamos de tener un PBI de 250.000 millones de dólares a tener un PBI de 500.000 millones de dólares. Pasamos a tener una deuda externa del 150% del PBI a una deuda externa del 35% del PBI. Es decir, yo lo que digo es, me permiten ponerme un minuto del otro lado, como periodista, digo, me parece que es bueno
no por lo que uno sostiene, sino por la visión del presente. Tratar de rescatar las cosas que históricamente se hicieron bien, no a la luz de lo que uno piensa, sino a la luz de datos objetivos y realistas. Me parece que el gran esfuerzo que todos los argentinos debemos hacer, si no queremos repetir los errores que nosotros cometimos y nos hacemos cargo, es construir un espacio donde podamos construir el presente y el futuro en función de políticas públicas que dieron resultados. Evaluar los resultados de la política. Vos me preguntás, nosotros no supimos comunicar, pero no supimos construir política, no supimos construir mayoría. El que pensaba diferente era un traidor y ese fue nuestro error. El primer error en lo interno y después de cara a la sociedad. ¿Y la corrupción, Domínguez? Escandalosa. A ver, la corrupción es un tsunami en la sociedad y no hay ningún tipo de justificación. La corrupción es escandalosa y a los primeros que daña es a quienes pertenecemos a un proyecto político. ¿Pero usted cree que hubo corrupción durante el gobierno de Cristina? La justicia está actuando, hay hechos públicos. El sol no se puede tapar con las manos. Pero yo deseo que la justicia actúe rápido y que se esclarezcan los temas que nos dañaron y nos dañan a todos, porque nos daña a nosotros. Yo en vez de hablar de las cosas que creo que Macri está produciendo perjuicio, daño a los sectores medios, tengo que estar explicando esto. ¿Cómo no voy a querer que nos hicieran mal? Por Dios. Pero además, la democracia, los hombres públicos, hay algo que tenemos que hacer, es dar ejemplo de nuestra vida privada y nuestra vida pública. Y cuando te afecta en tu propio partido y en tu propia organización, a vos mismo es quien más te lastima. Usted dice que el espacio que están conformando lo lidera Florencio Randazzo. ¿En qué momento va a aparecer públicamente y lo va a decir él formalmente? Primera pregunta. Y la segunda, hoy trascendió que Alberto Fernández, quien fue, bueno, durante mucho tiempo jefe de gabinete de Cristina, pero que hasta hace una semana estaba en el Frente Renovador con Sergio Massa, va a ser el jefe de campaña de Florencio Randazzo. ¿Esto es cierto? Bueno, a ver. Sí, va a ser el jefe de campaña de Florencio Randazzo. Trabajen ustedes periodísticamente, lo acabamos de conversar con Florencio. Pero en esta visión de ser síntesis de nuestras mejores experiencias, porque es un hombre de Estado, porque tiene una cabeza amplia, porque tuvo la virtud de interpretarlo diferente y porque supo decir me corro del gobierno en el momento que entendió que él debía correrse. Es una persona que tiene palabra. Me parece que a la cultura democrática, a la república, sirven los hombres que mantienen sus convicciones, sus principios, pero pueden decir que no en determinados momentos. Entonces creemos que tiene mucho para aportarnos, porque no queremos que la democracia sea descartable. Me parece que hay que rescatar la mejor experiencia de cada uno y nos parece que nosotros debemos hacer eso primero hacia adentro y después hacia cara a la sociedad. Nosotros creemos que, por eso te decía, nosotros nos hacemos cargo de 12 años de historia, con aciertos y con errores. Podemos estar de acuerdo, podemos discutir, no importa si no estamos de acuerdo. Lo importante es que yo pueda registrar lo que vos pensás y yo lo que vos pensás. Y quien le toca la responsabilidad, de la responsabilidad mayor, administrar las diferencias y convertirla en sinergia para la sociedad. Si no, nos paralizamos. Lo que pasa es que fueron 12 años de una división de la sociedad, con una grieta y una fractura de la sociedad que no recordamos desde la época peronismo, antiperonismo, fomentada casi como una política pública por parte del kirchnerismo, Julián. Yo sé que usted en ese sentido no echó leña al fuego, es cierto, pero también es cierto que, bueno, lo que hoy estamos viviendo como grieta ha sido producto de estos 12 años también. A ver, el que conduce tiene la responsabilidad de contemplar las diferencias y conducir lo diverso. A mí me tocó ser ministro de Agricultura en un momento extremadamente crítico. Yo lo que hice fue ir a tocar timbre a quienes pensaban diferente. Porque en la Argentina nos necesitamos entre todos. A ver, y ojalá que lo pudiéramos transmitir. Nosotros necesitamos de todos. Necesitamos que nuestra energía esté puesta en cómo construimos, en cómo la crítica nos permite salir de la crítica y construir una opción superadora, cómo la crítica no nos paraliza. A ver, yo entiendo eso, lo entendí así y traté toda la vida de tributar a esto, porque esto es genéticamente el peronismo. El peronismo es persuasión. El peronismo es convencer al otro de las mejores razones. De hecho, hay algo, anoche lo charlaba... Pero fueron 12 años donde en nombre del peronismo nos estuvieron fajando todos los días por televisión. ¿Qué persuasión? Y tratemos de hacer que las cosas no sean iguales. Si vos lo sentiste así, ha sido un error nuestro y la gente eligió otra opción. Si nosotros, perdóname, si nosotros no hemos equivocado
y esa equivocación nos paralizó, son las cosas que tenemos que reparar. ¿Vamos a seguir enfrentándonos? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo en que nuestras diferencias sean como vos pensás? Vos tenés tu razón, yo tengo mi verdad relativa y seguramente los dos tenemos la posibilidad de construir el presente y el futuro. Vos pertenecés a una generación diferente a la mía, yo a otra, tu papá a la otra. Me dijo histórico, yo no soy tan histórico, tengo 53 años. No, sí, sí, histórico. Pero la tarea es la síntesis. A ver, a mí la verdad... Lo que pasa es que acá la crítica, perdón, Julián, pero acá la acepto. crítica muchas veces, diría hace 10 días incluso, surgió de la mentira más absoluta y aberrante. Acá mostramos cómo Cristina mintió con los zócalos con tal de ensuciar a 4 periodistas que estábamos tratando de explicar nuestra posición. Digo, y esto no es un accidente, no es algo que ocurre una vez, fue una política sistemática del gobierno de Cristina. A ver, también somos personas. Y también cada uno de nosotros debe rendir cuenta de lo que hace y de lo que dice. Yo no me puedo hacer cargo de todo. Y yo cuando tuve una diferencia, en esto sí soy histórico, yo creo en la institucionalidad. El peronismo debe ser republicano y creer en las instituciones. Y esto no te convierte ni en un traidor ni en un liberal. Creo en las instituciones. Ganar o perder adentro de las instituciones. Y por eso creemos que las PASO es un instrumento. Pero yo puedo rendir cuenta por lo que yo hago. Yo creo en serio que nuestra generación, que no es la generación de la década del 70, es la generación de la década de la democracia, la de Malvinas, tenemos que ser el Lasbones y hacer el esfuerzo para unir y bancarnos las diferencias. Por algo perdimos. Si no atendemos el mensaje que nos dio el pueblo argentino, estamos en otro canal. Y quienes abrazamos a la política como vocación de servicio, ¿por qué vocación de servicio? Donde a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Me parece que tenemos que salir a la lucha y a convencer a quienes piensan diferente. Si yo me enojo porque vos pensás diferente, desde ya me privo de la posibilidad de convencerte. Yo como militante político trato de convencerte que mis razones, mi forma de pensar, el sueño de un país industrial, en crecimiento, de valoración de los docentes, tiene que ver centralmente con que tengo la razón, por eso tengo que convencerte, no pelearme. Cuando me peleo con vos niego mi razón. Pero esto es un tema de vida. Yo he tenido esta actitud siempre ante la vida. Ahora, eso no me quita el derecho a pensar diferente. Y pensar diferente, creo que el día que nos convenzamos los argentinos, porque quiero tener un país con todas las condiciones. Tenemos gente muy preparada. Tenemos la infraestructura, los instrumentos, la interpretación de que el siglo XXI es el siglo del conocimiento. Y nosotros tenemos que responder en el siglo del conocimiento como el peronismo del siglo XXI, con la cabeza lo más abierta posible. Entre mi generación y la de mis hijos, que debe ser más o menos como vos, hay una diferencia enorme por la valoración de la tecnología, del conocimiento, etc. Si no tenemos la apertura, si no somos capaces de escucharnos primero entre nosotros los peronistas, difícilmente podemos comprender a la sociedad. Y esta es la oportunidad que Randazzo, yo y otros compañeros iba a haber más sorpresas seguramente. ¿Como esta de Alberto Fernández? Seguramente en esta... Pero sorpresa en el sentido de la vocación de apertura, de salir al encuentro, de convocar a los diferentes. Necesitamos convocar a los diferentes, lo que pueden aportar diferentes miradas y diferentes matices. ¿Cuándo se va a lanzar esto? ¿Ya tiene nombre el movimiento? ¿Cuándo se va a institucionalizar o mostrar? En 30 días tenemos la presentación de las listas. En 30 días. Seguramente, además, me gustaría que muchas de estas cosas la pueda decir Florencio, que seguramente la va a ir diciendo. ¿Y están dispuestos, digamos, a ir a una elección interna de las PASO, aunque la candidata sea Cristina? Es la primera pregunta. ¿Y si no les permiten ir a las PASO, están dispuestos a ir por afuera? Alfredo, hombre de poca fe, yo desde el año pasado. Nosotros no pensamos que hacen lo otro, hacemos lo que creemos y estamos convencidos. Sí. Y las PASO es una ley nacional, no es una interna. No veo razón que nos puedan impedir que nosotros compitamos. Y creemos en la famosa unidad. Perón decía algo bárbaro. Decía, la unidad de concepción para la unidad de acción. Nosotros tenemos que construir una forma de pensar, y esta forma de pensar creemos que sea mayoritaria, queremos que sea mayoritaria. Y para eso necesitamos que la sociedad nos acompañe en esta visión, en esta interpretación y en esta forma de oponernos al gobierno de Macri. ¿Qué es Cristina? La expresidenta de la República. Y además, digamos, políticamente, qué buena respuesta esa. ¿Qué significa políticamente hoy, Cristina? Lo que cada uno quiera poner en su corazón y en su mente. En su corazón y en su mente. En el mío, una presidenta, yo no voté ninguna ley en contra del pueblo, me siento orgulloso de eso. Creo que tiene una visión del mundo importante, es una persona
muy formada, y mucha gente recuerda de Cristina que tenía un mango en el bolsillo y comida en la mesa. Mucha gente la recuerda con mucho cariño. Perdóname, además déjame decir una cosa. Ella tenía varios mangos en el bolsillo, ¿no? Déjame decirte una cosa. Yo fui su ministro, yo fui su presidente de la Cámara, y me siento, creo que hablaría muy mal de mí, de mi persona, que yo emitiera un juicio contrario a ella. Sí, los errores políticos, pero yo no me lo permitiría a mí mismo. ¿Pero sigue siendo su líder política, Cristina? ¿Hoy usted es kirchnerista? ¿Hoy usted responde a lo que Cristina Yo soy peronista, desea? siempre fui peronista. Y si te planteo, yo ya hace 2 años me enfrenté en una interna contra ella, su candidato, los chicos de la Cámpora, Octavio era su jefe de campaña, los ministros, etc. Dije lo que pensaba en el marco del peronismo. Y yo digo lo que siento y lo que pienso. Y no estamos buscando un cargo. No estamos buscando un cargo. Estamos diciendo lo que sentimos y lo que creemos que es el aporte que nosotros podemos hacerle a la Argentina. Pero después de 53 años de edad, uno hay algo que no se puede permitir, es no decir lo que siente y lo que creo. La última pregunta, Julián Domínguez. ¿Sergio Massa juega algún rol en todo esto? ¿Lo tienen pensado convocar, no convocar? ¿Lo ven como un traidor? ¿Creen que puede sumarse a un proyecto de esta característica? ¿Competir, por ejemplo, ahí? Yo quiero dar una definición de traidor, lo que yo entiendo. Sí. Traidor es un concepto muy duro, es quien traiciona los intereses de una nación. Sí. Por lo tanto, a mí me cuesta mucho, no uso la palabra, solamente lo usábamos en Malvinas. Claro. Cuando nos entregaron y nosotros éramos los soldados que estábamos en el territorio y decíamos, pucha, estos traidores entregaron nuestro sueño. Pero yo no utilizo en la política la palabra traidor. Segundo, si Sergio Massa decidiera competir en un PASO, sería bárbaro porque le daría volumen a la construcción de una oposición y la sociedad de la provincia de Buenos Aires, los vecinos, los comerciantes, tendrían la posibilidad de elegir los candidatos que mejores lo representen. Ahora, te vuelvo a repetir lo mismo, yo creo en la institucionalidad, creo en los partidos políticos, creo que en el siglo XXI una república requiere de partidos políticos más o menos consolidados, con vocación de amplitud. Ojalá que podamos nosotros dar eso, ojalá Sergio Massa decidiera venir y competir. Y que la sociedad de la provincia de Buenos Aires elija a los hombres más representativos. Julián Domínguez, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias y esperemos que Boca gane el domingo. Eso, ahí sí tenemos coincidencia. Ahí está la primera coincidencia. Bueno, Daniel López Rossetti, el doctor López Rossetti, Ariel Tarico, vamos a hablar de las emociones, de los sentimientos, vamos a charlar de este libro que ya está haciendo un ruido realmente impresionante. Ya venimos. Bueno, la posibilidad de conversar con 2 personas que queremos mucho, que admiramos mucho, como Daniel López Rossetti y Ariel Tarico, a propósito de este libro, Emoción y Sentimientos. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Encima con el prólogo de otro amigo de Jorge Fernández Díaz. Académico ahora. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y lo primero, doctor, es ¿de qué se trata esto? Bueno, ¿Cuál es el corazón del libro? Para empezar, gracias por la invitación. El corazón del libro es que no somos seres racionales. En realidad, la emoción decide y la razón justifica, incluso en política. Es decir, la emocionalidad es mucho más importante que la razón. Tenemos 4 millones de años de evolución de seres emocionales. La razón es un elemento novel, nuevo en nuestra historia evolutiva. Todo lo que existe es reciente. Los hermanos Wright, 1903, volaron por primera vez. 66 años después, nada, Neil Armstrong pisa la luna y eso hace 40 años. Creemos que somos racionales, pero todo lo que tiene que ver, todo lo que vemos tiene que ver con la emoción. ¿Cómo es el mecanismo? Decidimos con la emoción y luego justificamos con la razón. Danos un ejemplo. La emoción decide, la razón justifica. Vos tenés una emoción, claro, algo que tomás una decisión, una motivación, pero la vas a hacer vendible socialmente a tu papá, a mí, a Ariel, a todos. La vas a explicar, le vas a dar armonía racional para que sea aceptada por el común acuerdo de la sociedad que te rodea. Claro, yo elijo un candidato para votar emocionalmente, luego se lo explico a los demás con y a la vos razón. mismo. Vas a hacer lo que tenés ganas. Claro. Lo que te sale de adentro. Lo que te dicen la panza, lo que te dicen las tripas. Y después lo vas a explicar para que te digan, tenés razón. ¿Y eso pasa todo en el cerebro?
o interviene el corazón? No también? hay emoción sin cuerpo. Cerebro. Y esto es lo mismo, es la cuerda de una guitarra y la guitarra. La cuerda vibra, la guitarra es la que siente. No hay emoción sin cuerpo. De esto trata esto. De hecho, la palabra emoción, que son dos cosas distintas, que es la más importante, la emoción y la razón. Acá hay emoción y sentimientos. La emoción es roja, intensa, corta de duración. El sentimiento es menos intenso, pero largo en duración, a veces toda la vida. Cuando estamos haciendo este trabajo, lo llamo Ariel. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que los 3 colores básicos, nada más que 3, Diego, forman todos los colores de la naturaleza. Las 7 notas básicas musicales, toda la música de la naturaleza. Bueno, resulta que somos sentimientos y emociones. Y las emociones básicas son 6. El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Mezclas todo eso como los colores y te va a dar el amor, los celos, el odio, la envidia, el orgullo, todas las emociones, como si tuvieses una batidora donde mezclas y te va a salir el jugo del color de que formen tus emociones y sentimientos. Si las emociones y sentimientos son oscuras y carentes de color, el jugo, el batido va a ser negro. Carente de toda emocionalidad, te va a salir Hitler. La mezcla de todos los colores emocionales te va a dar un blanco y te va a salir la Madre Teresa de Calcuta. En el medio de todo eso estamos nosotros. Haciendo este trabajo, que es algo que damos en la facultad y qué sé yo, lo llamo Ariel, que lo conocemos hace años. De la radio. De la radio, Radio Mitre, empezamos ahí, más de 10 años. Sí. ¿Sabe cuánto tenía cuando lo conocí? 21 años. 21 años. 21, hoy estábamos sacando la cuenta. Cuando no tenía obra social me atendía. Sí, por eso viene. Claro. Esto es un canje en realidad. Es un canje. PNT. Bueno, claro. Bueno, entonces lo llamo por teléfono porque una vez en Radio Mitre estábamos hablando y habla de la emoción el método Stanislavski. Me quedó para toda la vida, lo polemizamos 12 años atrás, 11, 12 años atrás. Método para ser actor, digamos, una de las escuelas. Para evocar la emoción, porque el cerebro es esto, la emoción está dentro como el tuétano o el corazón de un alcaucil. Lo que lo rodea es la corteza cerebral, que es la que piensa. La emocionalidad está acá. Está oculta abajo, pero somos emoción. Tal vez, como dice Francisco Luis Bernardes, que uno es, porque después de todo he comprendido, que uno es lo que siente, que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. La emoción es lo esencial, la razón está después. Sí, la charla había surgido mucho de los personajes, de cómo reaccionaba cada personaje. Y en ese momento yo justo estaba haciendo un taller de teatro con Ana María Yunta y en un momento mencionó a Stanislavski y también me quedó algo grabado que dijo ella, que dice, tienen que quedar bien en claro acá en este taller que todo el tiempo hacemos como que. O sea, esto de entrar y salir también es muy difícil para el actor. El hecho de componer y por ahí, si tenés que interpretar una escena triste, que esa tristeza no se quede. Es decir, todo esto lo hemos charlado con el doctor y bueno, y muchas veces hablando de cómo componer un personaje, lo que decía también Rolo Villar, que decía, yo no imito con la garganta, imito con la cabeza. Bueno, es comprometer todo, ¿no? El ponerle el cuerpo, el sentimiento. ¿Y vos qué tuviste que hacer en el libro? ¿Cuál fue tu rol? Y bueno, me tocó esto de hacer las distintas caras que están ahí en el libro, representando la ira, el miedo. Y bueno, laburó como un gran coach. Yo creo que puede laburar este año en la campaña electoral. Pero lo lindo, ¿sabés todos los políticos pueden recaudar. ¿Sabés qué fue lo lindo? Todo el tiempo teníamos el fotógrafo y estaba él que todo el tiempo me tiraba tips de cómo cada encarar. emoción tiene tal condición de rostro y si la sonrisa es verdadera, tenés patas de gallo. Si no tenés pata de gallo, es una sonrisa falsa. ¿Por qué? Porque la sonrisa depende de dos cosas. Cuando te reís desde las tripas, es porque predomina lo emocional. Lo emocional te hace que te rías de acá y también el orbicular de los ojos. Entonces te aparece la pata de gallo. Pero si no funciona la emoción y vos, desde el punto de vista mental, cognitivo, te querés reír, te reís de acá nada más. Sin patita de gallo. Entonces lo llamo y le digo, Ariel, hay fotos de banco, pero se me ocurrió, hay fotos de alegría, tristeza, asco, sorpresa. ¿Podemos hacer una sesión de fotos?
Sí, Doc, vamos. Y acá viene la experiencia. Fuimos con el fotógrafo. No me toques mucho. Y él, Está muy toquetón. Estás emocional. Y él está emocional, está sensible. Y él es un actor. De hecho, en agradecimientos le digo, actor cómico. Entonces le digo, estas son las emociones básicas, vamos a representarlas. Agarramos el cerebro, tenemos fotos con el cerebro, hablamos de las distintas partes y la última emoción que decidimos evocar era la tristeza. ¿Por qué? Explicarlo y lo vamos a ver porque tenemos el video. Porque la tristeza podía envolver después en la evocación del actor, es decir, él como actor, evocando emocionalmente desde su interior a través del método de Stanislavski, expresa facie. La emoción es algo que tiene rostro, el sentimiento puede no tenerlo, pero todas las emociones, las básicas que nombré, tienen rostro. Cuando llegó, dejamos para el final, Alfredo, la tristeza. Sí. Música de fondo, el fotógrafo trabajando y yo mirando, hablando esto. Yo no podía creer. De hecho, lo tuvieron que editar. La evocación en todas las emociones que hizo, es un actor, empieza a llorar. Yo agarro tarde esto, lo empiezo a grabar, de pronto se pierde de foco, se lo di a la producción, sí. lo pulieron, y vas a ver, aún cuando lo agarré tarde, cuando evocando, y si la música de fondo, el fotógrafo, un fenómeno, puso música melancólica, y él después de evocar las primeras 5 emociones... No me acuerdo cuál había sido el sentimiento previo que habíamos trabajado. Yo no me acuerdo el previo, Sí. creo que fue la sorpresa, Sí. me parece. La sorpresa en realidad dura un instante y puede ser la primera parte de todas las emociones, Claro. de todos los sentimientos. Es la primera la sorpresa y después puede venir Sí. cualquiera de los otros. Pero ya me digamos, iba preparando, ¿viste? Pero, Estaba como... claro. Porque es muy difícil llorar, Pero o sea... vos sabés lo que era verlo a Ariel así, Sí. el fotógrafo, dale, dale, y de golpe le brota primero una lágrima, está ahí, y después la otra, pero lágrima que la... A ver, Veámoslo. vamos a ver ese video, ese momento. Vamos a tan alegrar a la especial de gente esta emoción. noche. Vamos a alegrar a la gente. Ahí está. Perfecto. Ojo bien. izquierdo. Hacemos un par más. Cortamos. Chequeamos un toque. Eso. Impresionante. Ahora, esto, ¿qué se puede, no sé si lo Sí. podés contar? ¿En qué pensaste? ¿Qué Sí, hiciste? sí, de muchas cosas. ¿Cómo- Bueno, cómo hace? de mi infancia me acordé de mi viejo, o sea, yo perdí mi viejo, él estaba bien conmigo, con la familia, todo, y de golpe a los 39 años muere. Y bueno, tenía 6 años y eso quedó como una marca de por vida. Digamos, vos, Diego, te habrá pasado esto de que al principio... O sea, tuviste la posibilidad de compartir muchos años con tu viejo y hay veces que tenés momentos donde lo querés enfrentar y bueno, yo no tuve eso, o sea, mi viejo se fue como si fuera un héroe. Y bueno, lo relacioné un poco con mi presente, que ahora soy padre, entonces bueno, como que ahí empezaron a brotar las lágrimas, pero bueno, también supe que bueno, que tenía que salir rápido y bueno, el doctor fue muy contenedor en ese momento y bueno, lo tomé como un desafío, digamos, hacerlo. Ahí en el libro van a ver las fotos y elegimos sobre todo el blanco y negro, que sean fotos que queden en blanco y negro para que se vean bien los rasgos. Sí, O sea es que impresionante. en cirugía Impresionante estética, en cirugía estética los fotógrafos que trabajan para cirujanos plásticos utilizan foto blanco y negro, porque es donde se ve la expresión emocional, los contrastes más claramente. Pero la experiencia fue fuerte. Alucinante. Muchas gracias por traerla aquí, por tener esta confianza de traerla aquí al programa y hablar vos de tu viejo y hablar de cómo fue la génesis de este libro de Daniel López Rossetti, Emoción y Sentimiento. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Un verdadero lujo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias chicos, por la invitación. Muchas gracias, Bueno, Daniel. Gracias, Ariel. Ya venimos. Muy bien, ha llegado el momento del Fernet. Los compañeros camarógrafos aplauden porque saben que algo de Fernet van a ligar también. Sí. Algo de Qué Fernet. raro que se fue juez, que en general se queda Luis Juez cuando Le hacemos... gusta cuando hacemos el Fernet porque Che, le gusta- hoy lo hice muy cargado, me parece. ¿Le gusta cómo lo preparás vos? Que lo preparás con buena Casi- cantidad casi de tiro espuma, todo, como casi nos tiro gustan a todo. los cordobeses, con buena espuma, hacelo. Cada vez mejor, como periodista, Sí. bueno, lo prestaste ahí, lo apuraste a Julián Domínguez, Muy bien, ahora el Fernet, Pero claro. el Fernet te sale cada vez mejor,
¿Está bien? ¿Sí? Vamos, brindar. A ver, dale, ahí va. Maravilloso. Voy a arme lío con la botella, hice cualquier cosa. Bueno, no importa, pero te estuvieron siguiendo. ¿Qué va a hacer? No me queda más tiempo, así que solamente decirte, cuídate, changuito. Chao, pa. Chao.